Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este viernes 1 de septiembre. Iniciamos a nivel nacional. La economía canadiense se contrajo en el segundo trimestre. La economía canadiense parece estancarse en el segundo trimestre a medida que la inversión en vivienda siguió cayendo, impulsada sobre todo por la disminución en las nuevas construcciones. Estadísticas de Canadá dijo en el día de hoy que la economía se contrajo a una tasa anualizada del 0,2% en el segundo trimestre. La agencia también revisó el crecimiento en el primer trimestre a un ritmo anual del 2,6%, frente al 3,1% que inicialmente había anunciado. La caída en el segundo trimestre se produjo cuando la inversión en vivienda cayó un 2,1% para registrar su quinta disminución trimestral consecutiva. Las nuevas construcciones cayeron un 8,2% en el trimestre, mientras que el gasto en renovación cayó un 4,3%. La caída del gasto se produjo cuando los canadienses enfrentan mayores costos de endeudamiento impulsados por los aumentos de las tasas de interés de parte del Banco de Canadá, que está tratando de llevar la inflación nuevamente a su objetivo del 2%. La debilidad del segundo trimestre también se atribuyó a una menor acumulación de inventarios, así como a un crecimiento más lento de las exportaciones y del gasto de los hogares. Y amigos, el gobierno propone a Google y Meta que paguen 234 millones al año a los medios canadienses. El gobierno federal publicó un borrador de reglamento para su ley de noticias en línea, en el cual ha puesto precio a cuánto le gustaría que pagaran Google y Facebook a los medios canadienses. Para Google, la cifra es de $172 millones al año. Para la empresa matriz de Facebook, Meta, serían $62 millones, lo que entre las dos compañías sumaría $234 millones. En lugar de llegar a acuerdos con los principales medios de comunicación, los gigantes tecnológicos ahora tendrían la opción de llegar a un acuerdo con un grupo colectivo que incluiría además medios independientes y en idiomas minoritarios. El umbral mínimo también podría incluir contribuciones no monetarias al periodismo canadiense. La ley, también conocida como el proyecto de ley C-18, recibió su aprobación real en junio de este año. Su objetivo es lograr que las grandes corporaciones tecnológicas como Google y Meta paguen a los medios de comunicación para que compartan su contenido en línea. En un comunicado de prensa en el día de hoy, los federales dijeron que las regulaciones propuestas se van a publicar mañana en el Canada Gazette, que es el periódico oficial del gobierno. El gobierno ha dicho que las regulaciones, junto con la declaración de análisis de impacto regulatorio que la va a acompañar, permanecerán publicadas durante un periodo de 30 días para consulta pública, y el gobierno está pidiendo la participación con sus opiniones de empresas, académicos, la sociedad civil en general y todos los canadienses. Pero desde ya la primera reacción de Meta ha sido que las regulaciones de la ley de noticias dadas a conocer en el día de hoy no afectarán su decisión de bloquear las noticias en Canadá, según ha dicho un portavoz de la compañía. Y siguiendo con temas económicos, los canadienses están preocupados por su presupuesto familiar. Una nueva encuesta sugiere que casi la mitad de los canadienses están viviendo de sueldo a sueldo, mientras la crisis del costo de la vida continúa presionando los presupuestos familiares, y es más probable que los jóvenes digan que sus finanzas están en mal estado. Esta encuesta también sugiere que los conservadores, que están recalcando ese mensaje sobre el tema del costo de la vida, están ganando popularidad. El 38% de los encuestados dijo que votaría por los conservadores si las elecciones se celebraran hoy. Mientras tanto, el apoyo a los liberales, que han centrado su reciente retirada del gabinete en el tema de la crisis inmobiliaria, está disminuyendo. La encuesta de Ledger muestra que el 47% de los encuestados dicen que viven de sueldo a sueldo, incluido el 53% de las personas entre 18 y 35 años y el 57% de las personas entre
entre 35 y 54. El 60% de los encuestados describió las finanzas de su hogar como buenas o muy buenas, mientras que el 36% dijo que sus finanzas eran malas o muy malas. Otro 4% dijo que no estaba seguro. Las personas mayores de 55 años eran más propensas a decir que les estaba yendo bien en comparación con los grupos de edad más jóvenes, y más hombres que mujeres informaron que sus finanzas estaban en buenas condiciones. Casi la mitad de los encuestados menores de 35 años informaron estar preocupados de perder su trabajo durante el próximo año, un 47%, eso en comparación con el 35% de las personas entre 35 y 54 años. Según los datos, los hombres estaban más preocupados por perder su trabajo que las mujeres, y la ansiedad fue mayor en Ontario y menor en Quebec. Los más jóvenes también eran más propensos a decir que pensaban que Canadá se encontraba en una recesión económica. En total, el 61% de las personas que respondieron a la encuesta dijeron que sí a esa pregunta, mientras que el 16% dijo que no sabían y el 23% dijo que no estábamos en recesión. Ledger encuestó a 1,597 personas el fin de semana pasado y no se puede asignar un margen de error porque la encuesta fue en línea. Y oigan esta información, Canada Revenue despidió a 120 empleados por cobrar el CERP mientras estaban trabajando. La Agencia Tributaria de Canadá, o Canada Revenue, despidió a 120 empleados luego de una revisión interna de aquellos que reclamaron inapropiadamente el beneficio de respuesta de emergencia de Canadá CERP durante la pandemia del COVID-19. Canada Revenue informó por primera vez en junio que había despedido a 20 empleados por recibir fondos de manera inadecuada y que estaban investigando 600 casos adicionales. En una actualización en el día de hoy, la agencia dijo que como resultado de una revisión del caso, 120 personas ya no son empleados de la agencia. Las investigaciones y procesos disciplinarios están en curso, según un comunicado de la agencia tributaria. Canada Revenue se toma muy en serio cualquier forma de irregularidad y está firmemente comprometida a proteger la integridad de los sistemas tributarios y de beneficios de Canadá y a demostrar a los canadienses que Canada Revenue es una organización justa y confiable. Así dice en su declaración. Cuando se identifica una mala conducta, nos aseguramos de que se tomen las medidas adecuadas para abordarla. Aquellos que reclamaron los pagos a pesar de no ser elegibles deben devolverlos. Si bien las revisiones y las acciones disciplinarias se llevan a cabo internamente, Canada Revenue dice que algunos casos pueden derivarse a las autoridades si se sospecha de criminalidad. Según el programa CERP, los canadienses podían recibir hasta $2,000 al mes en apoyo financiero si las restricciones pandémicas del gobierno afectaban su empleo. Muchísima gente cobró esa ayuda. Pero el auditor general de Canadá informó en diciembre pasado que el gobierno federal había entregado alrededor de $4,600 millones en pagos en exceso de ayuda por COVID-19 a personas que realmente no eran elegibles. Y amigos, las viviendas están tan caras que más canadienses están optando por comprar casas con amigos y familiares, dado que los precios de la vivienda en todo el país siguen siendo inasequibles para la mayoría. Un número cada vez mayor de canadienses está optando por comprar propiedades con familiares o amigos, según ha revelado una encuesta reciente de Royal LePage. La encuesta realizada por Ledger encontró que el 6% de todos los propietarios de viviendas canadienses son copropietarios de su inmueble con alguien distinto a su cónyuge o pareja, y de ese grupo el 76% dijo que la asequibilidad fue un factor importante en su decisión de ser copropietario. Ese número aumenta al 83% para los copropietarios entre 25 y 34 años, según esta encuesta, que también encontró que casi un tercio de los encuestados que decidieron comprar conjuntamente por razones de asequibilidad lo hicieron después de que el Banco de Canadá comenzó a subir las tasas de interés en marzo del 2022. Según la encuesta, del 6% de los propietarios canadienses que son copropietarios con alguien más, la gran mayoría, el 89%, lo hizo con miembros de su familia, mientras que el 7% es copropietario con algún amigo. Diferentes generaciones de familias viviendo bajo un mismo techo no es un fenómeno nuevo, pero su popularidad ha ido creciendo en los últimos años. Los datos del censo muestran que los hogares multigeneracionales son ahora el tipo de
de hogar que más rápido está creciendo en Canadá. Así lo dijo Karen Joleski, directora de operaciones de Royal LePage, en un comunicado de prensa. En lo que respecta a la logística de compartir una casa con otra persona, la encuesta encontró que el 44% de los copropietarios vive con su compañero, con la persona con quien compró la vivienda, mientras que el 28% no. Un 6% dijo que ni ellos ni sus copropietarios utilizan la casa como residencia principal, sino más bien que la tienen como una inversión o una propiedad de temporada o recreativa como una cabaña. Y vamos ahora con los combustibles, porque los canadienses pagarán más por la gasolina este día del trabajo. Este último fin de semana largo del verano, los canadienses van a pagar más por la gasolina que el mismo feriado del año pasado. El precio promedio nacional de la gasolina hasta el día de hoy era de $1.67 por litro, según el sitio web de seguimiento del precio de los combustibles GasBuddy. Eso se compara con $1.37 por litro en septiembre del año pasado. Los precios de la gasolina comenzaron a subir en julio y agosto este año, en parte debido a los recortes en la producción de petróleo crudo por parte de Arabia Saudita y Rusia. El crudo de referencia West Texas alcanzó hoy su precio máximo en 12 meses, rondando los $85 por barril. Eso se compara con hace un año, cuando el barril costaba alrededor de $75. Vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, los principales títulos a nivel internacional. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. En el plano internacional vamos a empezar por España, donde el gobierno español no va a poder suspender a Luis Rubiales. Hoy se ha conocido la decisión del Tribunal Administrativo del Deporte, que calificó la denuncia incoada contra Luis Rubiales como infracciones graves y no como infracciones muy graves, como había pedido el Consejo Superior de Deportes. Por lo tanto, el gobierno no podrá proceder a suspenderle temporalmente, tal y como lo tenía previsto. La decisión le está tumbando los planes al gobierno, que estaba ya esperando esta resolución para convocar de inmediato a la Comisión Directiva del Consejo Superior del Deporte para sancionar provisionalmente a Rubiales. Ahora, la única posibilidad de que el dirigente se enfrente a una suspensión radica en el propio Tribunal Administrativo del Deporte, que puede hacerlo de manera cautelar. Eso es justamente lo que pedirá el gobierno, como ha anunciado esta tarde el ministro de Deportes, Miguel Iceta. Adelante. El hecho de que el tribunal haya decidido incoar el expediente calificando las infracciones de graves y no de muy graves impide que el Consejo Superior de Deportes pueda suspender a Luis Rubiales en sus funciones, y saben ustedes que esta era nuestra voluntad. De todas maneras, en aplicación del artículo 102 de la Ley del Deporte, el Consejo Superior de Deportes va a instar al tribunal que proceda a suspender temporalmente de sus funciones a Luis Rubiales hasta que se resuelva definitivamente el expediente que le afecta. Es decir, no puede hacerlo directamente el Consejo por la calificación de las infracciones, pero sí puede hacerlo en aplicación de la ley el propio Tribunal Administrativo del Deporte. Debo manifestar que el criterio del Consejo Superior de Deportes y del Gobierno de España sigue siendo que las actuaciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol merecen el calificativo de muy graves. El Tribunal Administrativo del Deporte ha comunicado la decisión tras estudiar durante una semana la denuncia y así inicia un procedimiento para sancionar a Rubiales por 2 infracciones contra el decoro y ha desestimado considerar un abuso de poder o autoridad en el beso a Jenny Hermoso, tal y como esgrimía el Consejo Superior del Deporte. El dirigente, que fue suspendido el pasado sábado por la FIFA de toda actividad relacionada con el fútbol durante 90 días, ahora ha tomado un poco de aire con esta decisión del Tribunal Administrativo del Deporte. Pero siguiendo con este mismo tema, porque es
ha sacudido el mundo del fútbol. Hoy Luis de la Fuente ha pedido perdón por aplaudir el discurso de Rubiales. El entrenador de la selección española de fútbol, Luis de la Fuente, se ha disculpado hoy tras recibir una avalancha de críticas por aplaudir repetidas veces durante el discurso de Luis Rubiales, en el cual justificó su beso a la jugadora Jenny Hermoso y acusó a lo que él llamó falso feminismo de la ola de indignación en su contra. De la Fuente admitió que merece las críticas que ha recibido con estas palabras. Ante la repercusión social, mediática y política que han tenido mis aplausos en la asamblea del pasado viernes, quiero aprovechar este espacio, mi espacio de entrenador, de seleccionador nacional, para explicar la situación allí vivida. He recibido críticas por ello, duras críticas por ello. ¿Saben lo que pienso de esas críticas? Que son totalmente merecidas, que lo lamento, que comprendo y pido perdón por ellas. Voy a dar mi explicación ante unos hechos que son injustificables. Yo acudí a una asamblea convencido, al igual que la mayoría de personas que allí nos encontrábamos, insisto, convencido de que asistíamos a un acto protocolario de despedida de un presidente. Pero se transformó en una situación diferente que nos superó a muchos y créanme, para la cual yo no estaba preparado. Sin embargo, Luis de la Fuente considera que no debe renunciar. Además, aseguró que ni Jenny Hermoso ni ninguna de sus compañeras son responsables de lo que ha ocurrido y volvió a felicitarlas por su triunfo. De la Fuente se convierte en la última persona del círculo cercano de Luis Rubiales en, evidentemente, separarse, distanciarse del presidente de la Federación de Fútbol de España. Y amigos, escuchen esto, el dólar rinde cada vez menos en México por el fortalecimiento de la moneda mexicana. Miles de turistas estadounidenses irán este fin de semana largo hacia México, pero como nos cuenta Vicente Calderón, encontrarán que su dólar rinde menos debido al actual tipo de cambio. Veamos. La Cámara de Comercio de Tijuana se prepara para recibir a unas 80,000 personas durante el fin de semana largo en Estados Unidos debido al festivo por el Día del Trabajo. Pero los turistas encontrarán que su dólar vale menos, pues ha ido perdiendo terreno frente a la moneda mexicana. Sí sienten el que ya tienes que gastar más dólares. Al inicio de la administración del presidente López Obrador, un dólar valía más de 20 pesos. Hoy se cotiza en poco más de 16 pesos. Ha perdido alrededor del 18%, entre 18 y 20% en el tipo de cambio. El presidente mexicano lo promueve como un logro de su gobierno. El peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Pero este economista dice que esta apreciación no es producto de las políticas de la actual administración. Más que llamarle superpeso, es un dólar muy debilitado. También resultan afectados por el tipo de cambio quienes reciben dinero de sus familiares que fueron a trabajar a Estados Unidos, las llamadas remesas. Antonio Vázquez no ve muchas ventajas de un dólar barato. La gente que nos mandan de Estados Unidos, pues de qué nos está afectando. Y es que aunque la inflación va a la baja, el costo de prácticamente todos los productos aumentó. Las cosas básicas, ¿verdad?, que tenemos que comprar, pues suben bastante. Aún así, muchos estadounidenses prefieren pasar el fin de semana festivo al sur de la frontera. Ya cuando brincamos ya es México, ya para nosotros es muy diferente. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera en el clima mañana en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto tendremos temperatura máxima de 27, mínima de 18. Hay un 30% de probabilidades de tormentas eléctricas en horas de la mañana. Luego se irá despejando y estará muy soleado todo el fin de semana largo. En Ottawa también similar a Toronto, máxima 27, mínima 17. Buen clima todo el fin de semana. Soleado también en Montreal, soleado en Vancouver y cielos despejados también en Calgary. En general será un fin de semana largo fantástico en casi todas las ciudades del país. Recuerden además que tenemos ola de calor para la próxima semana, temperaturas sobre los 30 grados en la ciudad de Toronto con sensación térmica casi de 40 lunes y martes, así que prepárense para recibir
ese clima más calentito. Hasta aquí las informaciones de hoy. Gracias por acompañarnos en 20 minutos. Recuerden ustedes que desde las 5 de la mañana Hola Toronto arranca con toda la información aquí en Ondas FM. A las 5 de la tarde que Onda los acompaña en el regreso a casa, y a las 6:10, por supuesto, 20 minutos con Diana Lora, una servidora que como siempre se despide de ustedes recordándole a la comunidad latina que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Pasen un excelente fin de semana del Día del Trabajo. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.